Mi mamá, llena de celos, no pudo aceptar que yo quedara embarazada antes que su hija favorita, así que trajo a mi ex. Lo que él reveló hizo que ella se arrepintiera de todo. Yo la llamo Jackie. Es algo raro, la verdad, porque uno esperaría que la llamara mamá, como hacen la mayoría de los hijos. Pero ella siempre fue tajante en que Lie, mi media hermana, y yo nunca la llamáramos así. Supongo que, en su mente, mamá suena a un título para alguien mayor, y ella nunca fue capaz de verse de ese modo. Nos ha dicho más de una vez que se siente demasiado joven como para que la llamen madre. Como si ese título le pesara. Así que siempre ha sido simplemente Jackie, como si fuéramos vecinas o amigas, en lugar de sus hijas. Jackie todavía estaba en la secundaria cuando quedó embarazada de mí, y el embarazo no fue algo planeado ni por ella ni por mi padre biológico. De hecho, ella siempre se refiere a mí como un accidente, una palabra que me ha pesado muchísimo con los años, aunque ella no lo noté. Jackie y mi padre fueron novios en la adolescencia, pero eran jóvenes, impulsivos y no pensaban en las consecuencias cuando se metieron en esa situación. Cuando mi papá se enteró de que Jackie estaba embarazada, dejó en claro que no quería ser su pareja. Aceptó pagar la pensión y estar presente solamente por mí, pero ahí terminaba su participación. No iba a hacer de cuenta que tenían una familia ni seguir con la relación. Eso destruyó a Jackie, aunque no siempre lo reconozca. Ella tenía expectativas, por ingenuas que fueran, sobre lo que podía ser su relación. Y quizás, en el fondo, creyó que tener un bebé haría que todo se volviera más serio entre ellos. Pero mi papá no lo veía así, y esa realidad la destrozó. Cuando nací, la relación entre Jackie y mi papá no mejoró. De hecho, empeoró. Jackie no pudo superar el resentimiento que sentía hacia él, y se notaba cada vez que él venía a verme. Mi papá me pasaba a buscar para pasar tiempo conmigo o simplemente venía de visita. Pero en vez de mantener las cosas civilizadas, Jackie casi siempre terminaba peleando con él. Parecía que buscaba motivos para discutir, aunque no los hubiera. Le gritaba por cosas pequeñas y a veces por asuntos más serios, casi siempre relacionados con su enojo por él hecho de que él no quería estar con ella. Yo era demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando, así que no cuestionaba nada. Cada vez que hablaba mal de mi papá, Jackie decía cosas como, él no te ama lo suficiente como para casarse conmigo o los padres deben cuidar a sus familias y el tuyo es un vago. De niña, no tenía la capacidad de entender realmente lo que eso significaba. Pero a medida que fui creciendo, empecé a ver las cosas de otra manera. Empecé a notar que mi papá no era el villano que Jackie describía. De hecho, era todo lo contrario. Era constante. Me visitaba todos los fines de semana sin fallar, siempre puntual y con ganas de verme. Nunca faltó a un solo pago de pensión y se notaba que realmente le gustaba pasar tiempo conmigo. Yo podía sentir que él me quería, incluso si él y Jackie no se llevaban bien. Mientras más crecía, más entendía que mi papá hacía todo lo posible por ser un buen padre, a pesar de las circunstancias. No era perfecto, pero definitivamente no era el inútil que Jackie decía que era. Él estaba presente y eso era lo que más importaba. Cuando tenía 6 años, Jackie conoció a Mike, el hombre con quien se casaría y a quien ahora llama el amor de su vida. Fue algo surrealista verla con él, ver lo diferente que podía ser. Mike es un buen tipo, muy tranquilo y desde el principio me aceptó como parte de su vida sin dudarlo. Siempre me trató como a una hija, lo que significó mucho para mí, sobre todo considerando lo complicada que siempre fue mi relación con Jackie. Mike nunca fue el problema. Era estable, amable y hacía el esfuerzo de estar presente para mí de maneras en las que Jackie muchas veces no lo hacía. Poco después de casarse, Jackie quedó embarazada otra vez, esta vez de mi media hermana, Lee. Cuando Lee nació, yo estaba feliz. La amé desde el primer momento y con los años nos hicimos muy unidas. Ella es mi mejor amiga y haría cualquier cosa por ella. Pero por más que la quiera, no se puede negar que Jackie siempre nos trató de forma dolorosamente desigual. Desde que Lee nació, fue obvio que era su favorita. Jackie la llenaba de amor y atención de una forma que yo nunca experimenté.
Las veía juntas y era como si Jackie se iluminara cuando estaba con Lee. La mimaba, le compraba vestiditos adorables con zapatos a juego, se aseguraba de que tuviera cada juguete o cosa que deseara. Lee era, y sigue siendo, la niña de sus ojos. Mientras tanto, yo me sentía como un error que ella prefería olvidar. Jackie era distante, casi fría conmigo. Casi nunca pasaba tiempo conmigo, y cuando lo hacía, había una tensión en el aire, como si mi sola presencia la incomodara. Claro que me daba celos. ¿Cómo no iba a sentirlo? Veía a mi hermana recibir todo el amor y atención que yo deseaba de Jackie. Y dolía. No es como si no hubiera intentado ganarme su cariño. Lo hice. Pero mis pedidos, aunque fueran tan simples como un vestido nuevo o un juguete, casi siempre eran ignorados o rechazados. A veces, en vez de darme algo nuevo, me pasaba cosas usadas de mis primas y me decía que no necesitaba nada nuevo, que no había que malgastar el dinero en tonterías. Es difícil explicar cuánto duele ese favoritismo. No se trata solo de cosas materiales. Es la distancia emocional. La forma en que Jackie parecía reservar todo su amor y ternura para Lee, dejándome a mí sintiéndome como una extraña en mi propia familia. Y aunque amo a Lee con todo mi corazón, mentiría si dijera que no me duele ver a mi propia madre tratarla como si fuera su única hija. Cada año, cuando llegaba el cumpleaños de Lee, era todo un evento. Celebraciones llenas de exageración que dejaban claro cuánto la adoraba. Jackie. Las fiestas estaban llenas de decoraciones, regalos y una multitud de familiares y amigos. Globos, pastel y toda la atención puesta en Lee. Y se notaba que Jackie ponía todo su corazón en hacer que esos días fueran especiales. Era el tipo de cumpleaños con el que todo niño sueña. En cambio, mis cumpleaños siempre se sentían como una obligación, como si ella solo los recordara porque tenía que hacerlo. Nunca me dejaron invitar amigos a una fiesta, ni una sola vez. Algunos años, lo máximo que hacía Jackie era pedir una pizza. Y eso era todo. No había pastel, ni decoraciones, ni emoción. Solo un pedido de pizza, y el día pasaba como si no importara. Recuerdo lo mucho que dolía ver la diferencia tan marcada entre cómo Jackie celebraba los cumpleaños de Lee y cómo apenas reconocía los míos. Era como otro recordatorio más de que yo no era tan importante para ella, de que no merecía el mismo amor ni el mismo esfuerzo. Cuando fui creciendo y empecé a decirle a Jackie lo injusto que era todo eso, ella no intentaba explicarse ni arreglar nada. En cambio, me respondía con frialdad, soltando cosas como, anda, llórale a tu papá. Como si fuera culpa de la forma en que ella me trataba. Decía cosas como, todo esto es culpa de él, echándole la culpa a mi papá como si su favoritismo tuviera algo que ver con él. Era su manera de desviar el tema, de evitar reconocer el daño que me estaba causando. Mi papá, sin embargo, siempre trató de compensarlo como podía. Él sabía cuánto significaban para mí los cumpleaños, lo especiales que deberían ser. Y nunca fallaba en ser el primero en llamarme para felicitarme. Justo a medianoche, me llamaba, me compraba regalos y trataba de hacerme sentir especial, aunque no hubiera una gran celebración. Él también notaba cómo Jackie nos trataba de manera diferente a Lee y a mí, y eso le dolía. Recuerdo que en un par de ocasiones intentó hablar con ella sobre eso. No era alguien confrontativo. Solo quería entender por qué no podía darnos a las dos el mismo amor y el mismo cuidado. Pero esas conversaciones nunca salían bien. En lugar de escuchar, Jackie explotaba, y en cuestión de minutos todo se convertía en gritos. Le decía que se callara, que no tenía derecho a opinar sobre cómo criaba a Lee porque estaba casada con el padre de Lee, no con él. Dejaba muy claro que, según su lógica, el hecho de que Mickey fuera el padre de Lee le daba permiso para tratarla mejor. Era como si la presencia de mi papá en mi vida automáticamente me quitara el derecho a recibir el mismo nivel de cariño o atención. Y eso dolía. Más que nada, sentía como si me estuvieran castigando por algo que ni siquiera era culpa mía. Cuando me fui a la universidad, se volvió aún más evidente lo poco que mi presencia le importaba a Jackie. De hecho, creo que se sintió aliviada de tenerme fuera de la casa. Lo notaba en su actitud. Como si se hubiera quitado un peso de encima. Casi nunca me llamaba, y las visitas de su parte eran prácticamente inexistentes.
Las pocas veces que me contactaba, se notaba que lo hacía más por compromiso que por un interés real en saber cómo estaba. Irónicamente, Mickey, Lee y mi papá hacían mucho más esfuerzo por mantenerse en contacto conmigo que Jackie. Ellos me visitaban más seguido, me preguntaban cómo me iba en la universidad y se aseguraban de que no me sintiera sola. Eso me reconfortaba, pero también me dolía ver lo poco que mi propia madre parecía interesarse por mí. La falta de amor y atención por parte de Jackie dolía profundamente, pero intentaba no pensar demasiado en eso. Seguía esperando que, con el tiempo, lo que fuera que tuviera contra mi papá y contra mí se desvaneciera y que algún día tuviéramos una relación normal. Fue mi último año de universidad que conocí a Han, mi exnovio. Empezamos a salir en serio. Bastante rápido, y durante un tiempo, las cosas entre nosotros iban muy bien. Él me apoyaba y me hacía sentir vista, algo que no era común para mí, sobre todo viniendo de Jackie. Cuando me gradué, fue un momento muy importante para mí. Mi papá, mi padrastro, Lee, hasta Jackie vinieron a celebrarlo conmigo. Pero siendo honesta, fue Mickey quien convenció a Jackie de ir. Yo sabía que ella no se habría presentado si no hubiera sido por él. Aún así, significaba algo. Tenerlos a todos allí ese día tan especial. Ese día, Jackie conoció a Han por primera vez, para mi sorpresa, se quedó casi fascinada con él. Al principio no le di mucha importancia, pero luego empezó a hacer comentarios raros, como que no podía creer que alguien tan guapo como Han estuviera con alguien como yo. La primera vez que lo dijo, intenté no tomarlo tan a pecho. Después de todo, ya estaba acostumbrada a que Jackie soltara comentarios hirientes sin darse cuenta o tal vez si lo hacía a propósito. No lo sé. De todos modos, lo dejé pasar, diciéndome a mí misma que no valía la pena el desgaste de confrontarla. Pero lo volvió a hacer. Estábamos almorzando con toda la familia después de la ceremonia, y justo delante de Han. Soltó otro comentario parecido, insinuando que yo no era lo suficientemente atractiva para estar con él, y hasta bromeó con que quizá yo era su caso de caridad. Esta vez no fue solo doloroso, fue humillante. Especialmente porque lo dijo delante de Han. Sentí la vergüenza subir por el pecho, y decidí que no iba a quedarme callada otra vez. La miré, tan tranquila como pude y le dije que la forma en que hablaba sobre mí y sobre mi novio era espeluznante, y que yo era mucho más que mi apariencia. Quería que entendiera lo inapropiados e incómodos que eran esos comentarios, no solo para mí, sino para todos en la mesa. Han también se sintió incómodo, era evidente. Incluso mi papá, que normalmente evitaba cualquier confrontación con Jackie, se veía molesto. Le lanzó unas cuantas miradas de advertencia, probablemente esperando que entendiera el mensaje y se callara antes de que todo empeorara. Se notaba que no quería hacer una escena delante de Han, pero estaba tan enojado como yo. No era solo un comentario fuera de lugar. Era otro ejemplo de cómo Jackie siempre encontraba formas de menospreciarme, incluso en los momentos más importantes de mi vida. Aparentemente, después de ese día de la graduación, mi mamá y Han se hicieron amigos en Facebook, lo cual me tomó por sorpresa. Han me dijo que ella le había mandado la solicitud y me preguntó si me parecía bien que la aceptara. No quería convertir eso en un drama, así que le dije que era decisión suya. Él la aceptó solo por cortesía, porque sabía tan bien como yo que, si no lo hacía, ella sacaría el tema la próxima vez que lo viera. Aún así, me resultaba extraño. Mi madre, que apenas mostró interés por mi vida mientras estuve en la universidad, de repente quería estar conectada con mi novio en redes sociales. Durante los 3 años que Han y yo estuvimos juntos, mi mamá mantuvo una relación cortés, aunque distante, con él. A veces le dejaba algún comentario en sus publicaciones o le mandaba algún mensaje corto por Facebook. No era nada abiertamente sospechoso, pero siempre había una cierta familiaridad entre ellos. Jackie nunca me dio ese tipo de atención, pero con Han parecía mucho más involucrada. Durante mi relación con él, Han me señaló en un par de ocasiones que sentía que mi madre en realidad estaba celosa de mí y de mi vida. Empezó a mostrarme pequeñas actitudes que ella tenía conmigo que le hacían pensar que estaba en una especie de competencia conmigo. Ya fuera por cómo me menospreciaba,
Por su costumbre de ignorar mis logros o incluso por su extraña obsesión con mis relaciones, me quedé impactada. ¿Celosa de mí? Esa idea nunca se me había pasado por la cabeza. Siempre había pensado que su actitud era simplemente hostilidad o problemas sin resolver con mi papá. Pero Han insistía. Él lo veía desde fuera. Notaba cómo ella me saboteaba sutilmente y cómo parecía molesta ante la idea de que yo fuera feliz con alguien o que tuviera éxito en mi carrera. Al principio, me costó aceptarlo. Era duro pensar que mi propia madre pudiera sentir envidia de mí. Pero cuanto más Han me lo decía, más empecé a notar esos patrones por mi cuenta. Ya fuera por mi apariencia, mis relaciones o mis logros, Jackie siempre encontraba una forma de hacerme sentir menos. Y cuando empecé a considerar que, tal vez, solo tal vez, era por celos, todo empezó a encajar. Después de darme cuenta, empecé a ser más cautelosa con Jackie. Comencé a proteger más mis emociones, a no dejar que sus comentarios me afectaran tanto. No sabía qué hacer exactamente con esa revelación, que mi propia madre pudiera envidiarme, pero sí cambió por completo la forma en que me relacionaba con ella. Ya no podía ver sus actitudes de la misma manera. Lo que antes sentía como frialdad o indiferencia, ahora me parecía una competencia torcida. Y esa idea, más que ninguna otra, me hizo alejarme emocionalmente de ella aún más. Han y yo terminamos después de 3 años de relación. Fue una ruptura bastante amistosa. Ambos sabíamos que, aunque nos queríamos, nuestras vidas iban por caminos distintos y era momento de separarnos. Prometimos seguir en contacto, seguir siendo amigos. Pero, como suele pasar, la vida se interpuso. Yo me ocupé de mis cosas, Han de las suyas. Y con el tiempo, perdimos todo contacto. Ese capítulo se cerró sin hacer ruido. Entonces, hace 2 años, conocí a Phil, y todo cambió. Él era, y sigue siendo, todo lo que siempre soñé en una pareja. Phil es atento, amable, y me hace sentir valorada de formas que nunca había experimentado antes. Con él, todo se sintió correcto. Hablábamos abiertamente sobre nuestros sueños, nuestro futuro. Y por primera vez, empecé a ver un camino real hacia la vida que siempre quise. Una vida llena de amor, estabilidad y eventualmente, una familia. Soy realmente feliz con él, y no lo doy por sentado. Este año, descubrimos que estaba embarazada. No era algo que habíamos planeado para ese momento, pero tampoco fue una sorpresa desagradable. Phil y yo siempre soñamos con tener una familia, y aunque el momento no fue el esperado, la emoción fue auténtica. Estábamos felices y comenzamos a preparar todo para esta nueva etapa. Lo primero que hicimos fue casarnos. Fue una ceremonia pequeña, íntima, solo con amigos y familiares cercanos. Lie, por supuesto, fue mi dama de honor. Tenerla a mi lado ese día significó muchísimo para mí. Jackie, mi madre, asistió a la boda, pero durante toda la ceremonia pude notar su desaprobación, aunque no entendía bien por qué. Parecía molesta, como si algo en todo el evento la incomodara. Más tarde, cuando estuvimos a solas, finalmente soltó lo que tenía guardado. Me dijo sin rodeos que nunca quiso que me casara con alguien como Phil. En su opinión, estaba cometiendo un error al estar con él. Y luego confesó que, en realidad, ella esperaba que volviera con mi exnovio, Han. No pude evitar reírme cuando lo dijo. Era una sugerencia tan absurda, tan desconectada de mi realidad. Pensé que quizás había bebido de más en la boda y que solo estaba diciendo tonterías. La idea de que ella siguiera atada a mi ex mientras yo había seguido adelante y era feliz con Phil me parecía casi cómica. Intenté ignorar sus comentarios, como había aprendido a hacer a lo largo de los años, pero en el fondo me dolió que ni siquiera en uno de los días más felices de mi vida, mi boda, Jackie pudiera simplemente alegrarse por mí. En lugar de eso, encontró la manera de criticarme y hacerme sentir como si no estuviera cumpliendo con sus expectativas. Pero esta vez, por suerte, tenía otras cosas en las que enfocar mi energía. Tenía a Phil a mi lado. Un bebé en camino. Y por primera vez, decidí enfocarme en el amor y la alegría que había en mi vida, en lugar de dejarme arrastrar por la negatividad de Jackie.
Después de la boda, decidimos esperar hasta que terminara todo para anunciar la gran noticia. Yo estaba embarazada. Sentimos que lo mejor era compartirlo después, para que nadie pudiera juzgar ni desviarla. Atención. Mi papá, Lee y Mickey estaban eufóricos cuando se los contamos. Estaban genuinamente felices por mí, y verlos tan emocionados hizo que ese momento fuera aún más especial. Pero como era de esperarse, Jackie no podía dejar que todo fuera felicidad sin meter su dosis de amargura. Tuvo que opacar el momento. Empezó cuestionando si realmente estaba segura de querer tener un hijo ya, soltando comentarios sobre cómo tal vez me arrepentiría de ser madre tan pronto, sin haber disfrutado unos años de matrimonio con Bill. Sus palabras me sorprendieron. Sentí que estaba proyectando en mí sus propios arrepentimientos o asuntos sin resolver. No podía creer que incluso en ese momento tan bonito, ella fuera incapaz de apoyarme sin intentar hacerme dudar de mí misma. Pero esta vez, no dejé pasar sus palabras. Iba a ser madre, y la idea de que intentara minimizar o eclipsar mi felicidad, y peor aún, que hiciera lo mismo con mi hijo, me hizo plantarme como nunca lo había hecho. Le dije con calma que yo no era ella y que jamás me arrepentiría de tener un hijo con el hombre que amo. Dejé claro que, sin importar el momento, no tenía dudas sobre ser madre. Durante años, dejé que pasara por encima de mí, criticando mis decisiones, haciéndome sentir pequeña. Pero esta vez era diferente. No iba a permitir que me manipulara o me desvalorizara nunca más, y menos cuando se trataba de mi familia. Fue entonces cuando Jackie dejó salir lo que realmente sentía. Me dijo que no podía creer que yo, la hija a la que siempre trató como la segunda opción, fuera la primera en quedar embarazada y darle el primer nieto a la familia, y que siempre había esperado que Lea ganara. Como si eso no fuera ya suficientemente cruel, Jackie continuó justificándose, diciendo que no estaba lista para ser abuela tan pronto, y me acusó de arruinar su reputación y su círculo social por tener un bebé tan rápido después del matrimonio. Escuchar eso fue como una bofetada. No solo me insultó directamente, sino que ahora mi embarazo, mi alegría, era un inconveniente para su imagen. Fue un nivel de egoísmo que ni siquiera esperaba de ella. No estaba preocupada por mí ni por mi futuro como madre. Solo le importaba lo que iban a decir sus amigas. En ese momento, fue suficiente. Le dije firmemente que, si realmente pensaba así, entonces no tendría ningún papel en la vida de mi hijo. Que si su reputación era más importante que ser una madre y abuela presente, entonces quedaba oficialmente fuera de nuestras vidas, y que cortaría todo contacto con ella. La conversación rápidamente se convirtió en una gran discusión, con emociones desbordadas de ambos lados. Pero le pedí que se fuera. Desde entonces, Jackie me ha estado mandando decenas de mensajes, intentando hacerme sentir culpable y diciendo que debería disculparme por mi reacción. Alega que solo quiso ser honesta sobre lo que sentía, y hasta culpó a mis hormonas del embarazo, diciendo que estoy demasiado sensible. Según ella, como madre, tiene derecho a opinar sobre mi matrimonio rápido y mi embarazo. Pero después de todo lo que me ha hecho, me pregunto seriamente si vale la pena mantener a Jackie en mi vida. Ha pasado una semana desde mi última actualización. Al final, Jackie no tuvo más opción que retroceder. Lee y Mike, al parecer, la enfrentaron y le dijeron que había sido insensible conmigo, y que tenía que dejar el tema en paz. Parece que, por primera vez, Jackie entendió que yo hablaba en serio cuando dije que la sacaría de mi vida, y comprendió que ya no iba a tolerar su toxicidad, especialmente si se trataba de mi hijo. A regañadientes, me pidió disculpas y prometió no volver a hablar mal de mi embarazo ni de mi matrimonio. Bueno, prepárense, porque lo que pasó no lo vio venir nadie. Hace 3 días, Lee me organizó un hermoso baby shower. Todo fue perfecto, justo como lo había soñado. Por supuesto, Jackie estuvo presente. Aunque, curiosamente, ese día se la notaba muy nerviosa. Me di cuenta de que no paraba de mirar hacia la puerta, como si estuviera esperando que algo, o alguien, llegara. Entonces sonó el timbre, y todo cambió. Jackie prácticamente saltó del sofá y anunció que tenía una sorpresa para todos. No sabía qué esperar.
Pensé que tal vez sería un regalo a algún invitado que no había podido venir. Pero jamás, jamás, habría imaginado lo que pasó después. Para mi total sorpresa, era Ian. Sí. Mi exnovio. Estaba visiblemente incómodo, fuera de lugar, mientras mi madre lo arrastraba hacia el centro de la sala, mostrándolo como si fuera una especie de premio, un espectáculo bizarro delante de todos. Yo estaba totalmente confundida. Era mi baby shower, mi día especial. Y ahí estaba él, mi ex, parado frente a mí. No entendía nada. Mi madre entonces contó que había estado hablando con Ian durante semanas y lo había convencido de venir para darme una segunda oportunidad. Luego me miró y dijo que sabía que me estaba conformando con poco al estar con PL, pero que ya no debía preocuparme, porque Ian había venido por mí. Basta decir que todos los invitados estaban horrorizados. Se miraban entre ellos con caras de incredulidad tras escuchar lo que Jackie acababa de decir. Yo no dejaba de mirar entre mi madre y Ian, intentando entender qué demonios estaba pasando. Fue entonces cuando Ian, visiblemente avergonzado y con cara de disculpa, comenzó a hablar. Primero se disculpó por interrumpir el baby shower y dijo que jamás quiso estar allí, lo que solo aumentó mi desconcierto. Luego explicó que mi madre lo había estado acosando por Facebook, enviándole mensajes sin parar, rogándole que viniera a declararme su amor eterno. Ella estaba convencida de que él y yo estábamos destinados a estar juntos, y que yo estaba cometiendo un error terrible al tener un hijo con Pelé. Mi madre, completamente fuera de sí, le había dicho a Ian que yo estaba arruinando mi vida al convertirme en madre tan pronto, y que quería que él viniera a rescatarme. Todo era tan absurdo que apenas podía creer lo que estaba escuchando. Ian explicó que no tenía ninguna intención de volver conmigo, pero que sentía que debía venir en persona para contarme lo maliciosa que había sido mi madre a mis espaldas. Él estaba allí para exponer el comportamiento manipulador de Jackie, y mientras hablaba, se sentía como la tensión crecía. En la sala, todos miraban a mi madre, cuyo rostro se había puesto rojo de la vergüenza. Claramente. Nunca imaginó que él se atrevería a hablar de ella de esa forma. Entonces Ian se giró hacia Jackie y, con voz firme, le dijo que dejara de escribirle. Que debía seguir con su vida, y que no tenía derecho a sabotear mi baby shower. Pude ver la rabia y la humillación en el rostro de mi madre, pero por una vez, no tuvo ninguna respuesta rápida ni excusa. Ian continuó diciéndole que siempre supo que ella estaba celosa de mí y que le decepcionaba profundamente ver que, después de tantos años, no había cambiado en lo más mínimo. Jackie se quedó ahí, en silencio, mientras el peso de sus acciones se hacía evidente para todos en la habitación. Cuando Ian terminó, se volvió hacia mí y me pidió disculpas una vez más. Me dijo que lamentaba interrumpir la celebración, pero que sentía que era necesario que yo supiera la verdad sobre el comportamiento de mi madre, porque quería que viera su verdadero rostro. Antes de irse, me entregó un pequeño regalo que había traído para el bebé, lo cual fue un gesto muy dulce de su parte. A pesar de lo incómodo de la situación, le agradecí por venir y por tener el valor de decirme lo que estaba pasando. Sin su honestidad, no sé si alguna vez habría creído que mi madre fuera capaz de hacer algo así. Maquinar a mis espaldas, tratando de sabotear uno de los momentos más importantes de mi vida. Después de que Ian se fue, la sala quedó en un silencio incómodo y todas las miradas se dirigieron a mi madre, que parecía desear desaparecer. Estaba al borde del llanto, completamente abatida por la vergüenza. Yo apenas podía creer lo que acababa de pasar. Mi propia madre había intentado sabotearme de la forma más cruel posible. Ese momento confirmó todo lo que durante años había sospechado, que mi madre no era simplemente dura o crítica. Estaba activamente en mi contra, impulsada por sus inseguridades y su envidia. Desde entonces, ni Lee ni yo hemos tenido contacto alguno con Jackie. El resto de la familia, que también estuvo presente en el baby shower, ha corrido la voz y ahora nadie quiere tener relación con mi madre. Mi papá incluso le advirtió que se mantuviera lo más lejos posible de mí. Aún me cuesta asimilar hasta dónde fue capaz de llegar mi madre para intentar sabotear mi vida. Han pasado 8 meses desde mi última actualización y para quienes preguntaban, nuestro bebé nació sano y está muy bien. Pelé y yo estamos felices. Lee,
Mi papá y Mickey nos han visitado varias veces y nos reunimos con frecuencia. Ninguno de nosotros tiene contacto con Jackie. Mickey actualmente está separado de ella. Resulta que, después de enterarse de todo y confrontarla, ella se negó a disculparse con cualquiera de nosotros y trató de justificar su comportamiento. Él finalmente entendió que, si ella podía tratar a su propia hija de una forma tan horrible, entonces no había garantías de que no hiciera lo mismo con él o con cualquier otra persona que dijera querer. Su egoísmo no tiene límites y Mickey comprendió que estaría mucho mejor sin ella.